Muy buenas, mis amigos de Miércoles Astrales, ya nuevamente con ustedes una vez más. Y hoy para ver la segunda parte que habíamos empezado la semana pasada de planetas retrógrados. Y haciendo un resumen, bueno, decíamos que estos planetas retrógrados son planetas que aparentemente por una especie de ilusión óptica, como lo llamó Johannes Kepler, que fue el que descubrió este movimiento, aparentemente van hacia atrás, pero esto no es correcto. En realidad, los planetas pueden tener tres movimientos desde el punto de vista que lo ven las efemérides, que lo van llevando día a día, y es que los planetas pueden estar directos, es decir, en su movimiento natural, y en un momento determinado pueden, por las velocidades de estos planetas, pueden aparentar que van hacia atrás con respecto a otros. Después se ponen estacionarios, quiere decir que vuelven a la posición inicial y vuelven hacia adelante, pero como decía, esto es solo una apariencia. Pero desde el punto de vista astrológico, esto tiene múltiples significados. Habíamos hablado un poco en general que si la carta natal, que es como estaban los planetas cuando uno nace, que tenían una posición determinada y uno o dos o varios están retrógrados, uno se pregunta, bueno, ¿hacia dónde van a ir? Se acabó de nacer. Es decir, esto se ve como en la astrología kármica, como que hay un pasado kármico o están dando una indicación kármica de algo que ha sucedido en nuestras vidas anteriores y que vale la pena saber cuál es el origen de esto. Por ejemplo, esto se ve en una carta cuando a veces tenemos alguna dificultad, es decir, cuando un planeta de estos que está retrógrado está haciendo un mal aspecto, una cuadratura, una oposición con otro planeta, y ahí podemos definir qué deuda tenemos kármica de una vida anterior y qué debemos superar. Es la forma de saber que esto es una señal y qué debemos hacer para finalizar esta deuda que tenemos. Pero sobre todo cuando hacemos las sinastrías, es decir, cuando comparamos dos cartas, es muy interesante porque, por supuesto, hay que buscar los sectores que nos interesan. Por ejemplo, estamos en una relación con una persona y la relación es esta que llamamos relaciones a veces tóxicas. Y por supuesto, si la relación hay que verla por quinta, es un noviazgo, hay que verla por siete porque es un matrimonio, y vemos los regentes de estos sectores. Si alguno de ellos está retrógrado, quiere decir que algo nos pasó con esta persona en una vida anterior. Y si el aspecto es tenso, bueno, ¿qué pasa? Y eso es lo que a veces nos ocurre con personas que a veces conocemos, nos las presenta por primera vez y nos da esa impresión, ese déjà vu, que es como si nos conociéramos desde antes y nos rompemos la cabeza dónde fue, estudió conmigo y no logramos definir y después nos damos cuenta que es que esa impresión tiene que ver con las vidas pasadas. En el caso negativo, por ejemplo, cuando vemos que hay un aspecto tenso, ya sabemos qué pasó con esa persona en una vida anterior. Y en dependencia, como decimos, no solo estos sectores, sino el sector donde se ocupa el otro planeta que quizá no está retrógrado, pero le está haciendo cuadratura, mal aspecto a este planeta, ya sabemos por dónde vino la cosa. A lo mejor es un sol que está en casa 10 haciéndonos una cuadratura y a lo mejor fue el jefe o la jefa anterior en una vida anterior. A lo mejor pudo haber sido un padre. Esto se da mucho en las relaciones entre padres e hijos, a veces este tipo de tensión cuando los planetas están retrógrados, es que heredamos todo esto de vidas anteriores, pero decía que lo más importante es saber cómo podemos salir de esto, o sea, que tenemos que aprender de esta deuda kármica y cómo superarla en estos casos. Y por eso a veces decimos, bueno, ¿por qué no puedo salir de esta situación? Es que desconocemos ese aspecto kármico y que esa persona vino a continuar ese conflicto o esa tensión que existió en una vida anterior y que con la muerte no se termina. Eso es totalmente falso. O sea, la volvemos a tomar y muchas veces cuando no tenemos conciencia de eso, en otra vida volvemos de nuevo otra vez con el mismo aspecto, porque es que según esta teoría de las reencarnaciones vamos reencarnando
por generaciones y no siempre reencarnamos de la misma manera según esta teoría. A veces reencarnamos como padres, como hijos, como amantes, como amigos, etcétera. Pero tampoco hay que ver la parte negativa siempre, porque siempre que se habla del karma se ve la parte negativa y no la parte positiva. También es muy bello cuando uno hace sinastría de dos cartas, por ejemplo, de amantes, y nos damos cuenta que estas personas fueron grandes amantes en vidas anteriores y están continuando este romance en esta vida. Pero más todavía ocurre con las habilidades, y esto es muy interesante. Hay veces que el niño desde temprana edad tiene una habilidad extraordinaria para determinado estudio o de determinado objeto y uno dice, bueno, esto evidentemente es el caso, por ejemplo, de Mozart, un niño prodigio que si le hacemos su carta ahora, evidentemente fue un músico en una vida anterior, eso sin lugar a dudas. Esto se ve mucho, por ejemplo, y lo he comprobado también en personas muy hábiles desde el punto de vista musical, con un Venus exaltado en casa 10, en casa 6, pero retrógrado, y uno dice, bueno, esto vino. O también la casa 8, que es una casa de la gerencia, vemos si el planeta que tiene que ver aquí está retrógrado, incide más todavía en el aspecto kármico de la carta de una persona, lo que ha heredado de su vida anterior, sea positivo o negativo, decía, depende de la expectación que tenga el planeta en esta casa. Así que esta es una de las formas de verlo. Una vez nos vamos a dedicar también un capítulo a la astrología kármica en general, que son muchos aspectos que vamos a ir tocando varios de estos aspectos. Y si uno de estos planetas, por ejemplo, está en una casa intersectada, esto reafirma más el aspecto kármica, porque es como una energía que está contraída ahí dentro de una casa. Pero bueno, esto ya lo dejaremos para, para más adelante. Esto es con relación a las cartas natales, que es la carta o la posición de los planetas cuando nace la persona. Pero ¿qué pasa en una revolución solar? Que es una carta que se hace de cumpleaños a cumpleaños, o sea, del sol aniversario al sol siguiente. Esto pues también puede incidir en los aspectos kármicos que nos pueden pasar exactamente durante ese año. Lo vemos de esa manera. Ahora bien, hay otra cosa que es los tránsitos planetarios. Como vamos a ver posteriormente en el día de hoy, los tránsitos planetarios a veces están retrógrados y hay que ver, a veces cuando están mal aspectados son retrasos, obstáculos, dificultades que tenemos, sobre todo cuando se refiere a Saturno, cuando se refiere a determinada octava. Pero también esto ocurre en las horarias, en las cartas horarias, que es una carta que se hace y tiene una duración de aproximadamente de 10 días. Esto nos lo piden mucho los clientes y porque no tienen a veces la hora de nacimiento o quieren sencillamente resolver un problema o tienen un problema inmediatamente y se le hace una carta a la hora que la persona pide y puede salir un planeta retrógrado. Y esto no necesariamente tiene que ser kármico, esto es algo, un retraso, un obstáculo, una dificultad que puede tener durante esos próximos días. Este caso, por ejemplo, citado y que hemos hablado también cuando nos referíamos al planeta Mercurio, que la gente le tiene pánico cuando Mercurio está retrógrado. Y no es menos cierto porque Mercurio es la comunicación, son los documentos, los papeles, y a veces estamos en estas gestiones de documentación con un Mercurio retrógrado y realmente es muy difícil. Pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible y lo que tenemos que tener una interpretación de por qué esto. Es que a veces no hemos cumplido con determinado patrón, es decir, estoy haciendo una documentación y me falta un papel y no me había dado cuenta. Y cuando ya pienso que todo está resuelto, bueno, pues se trazó por un papel. Bueno, es la hora de buscar el papel. Para eso se pone retrógrado. También pongo el caso, por ejemplo, de cómo se utiliza Mercurio retrógrado. En el caso de un escritor, por ejemplo, está haciendo su obra, está escribiendo, y cuando entra Mercurio retrógrado no tiene esa creación más fluida, y la hora es de revisar lo que escribí, o sea, utilizar a ese Mercurio retrógrado, no tenerle miedo ni mucho menos. Ahora, la pregunta más importante aquí es, en el caso de la astrología kármica,
que vemos esos planetas que tenemos en la carta por sinastría. ¿Qué hacer con él? Bueno, en primer lugar es tratar de trascender ese aspecto porque ya lo conocemos. Pero hay una pregunta que me hice hace muchos años. Decía, bueno, ¿qué puede pasar cuando ese planeta que está retrógrado por progresión se pone directo? Y esto es muy interesante porque es como si se rompiera aquí el karma y empieza la acción nuevamente. Ese retardo, ese obstáculo que puede venir del pasado, pues se rompe. A mí me pasó, por ejemplo, eh, y en mi carta natal tengo una cuadratura de Marte con Saturno y Saturno está retrógrado. Yo dije, ¿qué pasa cuando ese Saturno se ponga directo? Saturno en Capricornio es la representación de mi padre en este caso, que era incluso de este signo, y está en esta cuadratura con Marte que está en Virgo. Bueno, exactamente a los 10 años se puso directo. Este Marte en Virgo me llevó a una operación de una hernia que había nacido con esa hernia y se había aplazado la operación, pero en el caso de mi padre fue muy bueno porque estuvo preso, fue preso político en Cuba en aquellos años y justamente sale por primera vez de la cárcel cuando ese Saturno se puso directo y dejó la retrogradación, quiere decir que se rompió ese karma. Por tanto, es interesante ver por progresión cuando el planeta deja de retrogradar y deja este asunto kármico. Así que vamos a ver rápido cómo está el cielo en estos momentos, como siempre hacemos esta hora. Y el Sol entró ya en Acuario, quiere decir que estamos en el signo de Acuario, pero ha entrado con un estelio, una cantidad de planetas tremenda, Mercurio, Plutón, Venus, la rueda de las fortunas, todo en el signo de Acuario, para los signos, por tanto, que involucran este Stellium, Géminis, Virgo, Leo, Escorpio, Tauro, Libra y Acuario que los trae. Bueno, todo ese Stellium está haciendo un trino con Urano. Así que es un buen momento y fíjense que Urano en este caso está retrógrado. Aquí vamos a ver una de estas cosas, que es un buen momento para resolver asuntos legales que teníamos pendientes y aquí como está bien aspectado, en vez de retrasarnos, lo que lo podemos aprovechar este aspecto retrógrado para ir adelante y con estos papeles pues podemos salir quizás de un conflicto de cualquier índole. También está haciendo un sextil, un buen aspecto aquí con Saturno con Saturno y con Neptuno que están en el signo de Piscis, que reafirma este aspecto. También este aspecto de Urano, que está retrógrado, como decíamos, nos sirve para asuntos familiares, o sea, negocios que ya teníamos en mente anteriormente y ahora lo podemos llevar hacia adelante. También para presentación de ventas o de compra de artículos que sean novedosos. Fíjense que este aspecto es un trino que está haciendo con Urano en Tauro y como está retrogrado, pues nos da para hacer todas estas acciones y además trae una buena comunicación, incluso para negocios con amistades y amistades que nos pueden orientar también en este tipo de negocio. Por su parte está Plutón y Venus también, como decía, en este estelium, pero ellos están sin aspecto, o sea, ellos no hacen este aspecto a Urano, así que para los signos de Escorpio, de Tauro, de Libra y de Acuario, ¿qué nos traería este aspecto? Bueno, a nivel global, y esto es interesante, sirve para fortalecer o realizar alianzas políticas, incluso en tiempos de paz, en este caso, entre determinadas naciones. Creo que con tantas situaciones tensas que hay en el mundo, este aspecto es para que se pueda mirar y se pueda realizar desde el punto de vista positivo. Pero también a nivel individual, sobre todo para estos signos, pues pueden surgir amoríos que se pueden despertar a partir de amistades y, ¿por qué no?, también este amor fraternal entre amistades que puede salir de este mismo aspecto. Por otra parte está Marte exaltado, continúa exaltado en el signo de Capricornio, así que para los signos de Aries, Escorpio y de Capricornio, este aspecto está también haciendo un trino con Urano en Tauro retrógrado. Quiere esto decir que podemos aprovechar este aspecto para acciones profesionales. Marte siempre es actividad y hay que aprovecharlo. Y esto puede llegar a un capital que de manera imprevisible, que no esperamos, pero que estaba ahí pendiente y nos puede servir para incrementar determinado negocio y por supuesto nuestra propia economía.
Y la luna, que es el único aspecto negativo que hay hoy sobre el cielo, la luna en Piscis está haciendo una cuadratura a este Urano en Tauro, que está retrógrado. Por tanto, por los signos de Cáncer, de Piscis, de Tauro y de Acuario, ¿qué nos traería? Fíjense que aquí es el aspecto al revés, es el aspecto negativo, y esto puede traer, hay que tener mucho cuidado con este aspecto, porque nos puede traer, o sea, una multa, algo que de un asunto legal que no había pagado, que no me acordaba, y aquí como es negativo, sí viene a salir a relucir desde el punto de vista fatal, ¿no? Bueno, tengo que pagar esto, pero también desde el punto de vista médico, este aspecto hay que tener cuidado con determinados virus desde el punto de vista estomacal, la vía digestiva, que nos puede venir también a un poco a limpiar el aparato digestivo, quizás por vómitos, por diarrea, pero puede venir de esta manera. Y finalmente Júpiter está en Cáncer también retrógrado. Fíjate que nos ha servido, o sea, para estos signos de Piscis, de Cáncer y de Sagitario, los signos jupiterianos, pues sabemos que Júpiter es un expansor, está en el signo de Cáncer, que es el signo de la familia. Ahora reciente estuvieron todas estas fiestas de Navidad y a veces no pude llegar a tiempo, no pude conseguir pasaje, y ahora es que puedo resolver esa situación. Es decir, nunca uno debe postergar esa expansión y esa beneficios que nos trae la familia, porque es muy positivo. Así que hasta aquí, amigos míos, este programa hoy, lo espero la próxima semana, y como siempre les digo, proyecte su energía a las estrellas y encuentre un sendero en ella. Nos vemos.